Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 hasta el final. Escribe Pablo: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 3. A partir de estos versículos, Pablo vuelve al aquí y a la ahora. El apóstol acababa de advertirle a Timoteo de los hombres corruptos que se harían pasar por piadosos, pero él no quería que su pupilo se quedase solamente con eso, sino que también buscaba que se centrase en su presente y en el testimonio que había recibido de muchos, especialmente de su familia y del propio apóstol Pablo. Y sí, una vez más, el apóstol apela a su testimonio como ejemplo claro para Timoteo, y no lo hace por vanidad, sino más bien para expresar la gracia de Dios a través de su experiencia de vida y, como no, para dar la gloria al Señor por cómo ha sido cuidado por él en todo momento, hasta en las situaciones más difíciles. Pablo ya se encontraba en la recta final de su vida, estaba encarcelado, a punto de ser sacrificado, escribiendo su última carta, y a estas alturas de su existencia tuvo en cuenta que su propia vida era una carta abierta del poder y del amor de Dios en medio de la misión. Ya todos sabemos que él pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de enemigo de Dios a un siervo que entregó su vida a causa del Evangelio y del reino, y durante ese proceso el Señor forjó su carácter, renovó su entendimiento y conocimiento de Dios, y por ello es un ejemplo, ya que de muchas calamidades le libró el Señor. Y concretamente en el versículo 11 hace memoria de las vivencias que tuvo junto con su compañero Bernabé en su primer viaje misionero. Pasaron por varios lugares, entre ellos por Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, lo cual podemos leer en Hechos capítulo 13 y 14. Y desde Antioquía obtuvieron fruto predicando la palabra de Dios, pero también desde allí se juntaron bastantes judíos en contra de lo que estaba predicando Pablo, y la amenaza que suponía ese mensaje para lo que ellos tenían establecido y estructurado en su región. Ante esta fuerte oposición, Pablo y Bernabé predicaban no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y continuaron con su viaje a Iconio y Listra. En estos lugares siguieron exponiendo el Evangelio, y la resistencia continuó creciendo por parte de los judíos más celosos. Fueron perseguidos por ellos, confundieron a las multitudes y los acusaron hasta el punto de apedrear a Pablo y arrastrarlo fuera de la ciudad de Iconio, dándolo por muerto. Creo que casi cualquiera, al leer lo que vivió Pablo en Hechos 13 y 14, podría decir: bueno, Pablo, tanto como decir que el Señor te libró. A ver, que sí, que sobreviviste, que no te quedaste solo y abandonado, sino que los discípulos te recogieron y luego fuiste a Derbe a continuar con tu ministerio. Pero es que lo has pasado muy mal, Pablo. Te persiguieron de ciudad en ciudad, te acusaron falsamente, intentaron confundir tu mensaje y también a la gente que te escuchaba. Y luego encima te tiraron piedras y te dieron por muerto. Te arrastraron a las afueras de la ciudad como si fueses un perro cualquiera. ¿Por qué Dios no te cuidó más, Pablo? ¿Por qué no te protegió si además tú estabas predicando su evangelio?
Desde luego, a veces tenemos una mala comprensión de cómo se manifiesta el cuidado de Dios en nuestra vida, aun cuando somos fieles al Señor. Y es evidente que hoy en día varias personas cuestionan su fe o se alejan de Dios cuando les empieza a ir mal en la vida. Han entendido que estar con Dios significa que les tiene que ir bien, ya sea porque lo han leído por ahí, o porque un amigo se lo dijo, o quizá un pastor de turno. Y claro, está muy bien que escuchemos las diferentes voces de nuestro entorno, pero siempre y cuando las recibamos a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras, que están inspiradas por su Espíritu. Pues su palabra es palabra de verdad, pues el Espíritu es Espíritu de verdad. Y aquel que lee la Biblia con denuedo, con interés, con devoción, buscando la voluntad de Dios bajo la guía de su Santo Espíritu, y la aplica, no se perderá. Pero somos propensos a perdernos, ¿verdad? A desviarnos. Nos cuesta ser constantes, nos estancamos, e incluso hay veces que damos pasos hacia atrás. Y esto sucede así porque no tenemos clara nuestra meta. O incluso podemos llegar a decir que ser como Cristo es nuestra meta, pero nuestra forma de vida no muestra casi por ningún lado que eso sea verdad. Nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort, en lo conocido, en lo que podemos de algún modo controlar, y quizá a veces efectuamos algunos pasos hacia la meta. Ponemos en práctica ciertos hábitos para conseguir ese objetivo, pero no perseveramos. Y si encima empiezan a asomar los problemas, las persecuciones, los sufrimientos, bueno, mejor vuelvo a la zona de confort, mejor vuelvo a como era antes, a lo conocido, a lo que podía controlar. O como pasó con Israel, mejor volvamos a Egipto, que al menos ahí teníamos comida. No como ahora, que nos estamos muriendo de hambre en el desierto. ¿Recordáis? Hermanos, muchas veces clamamos a Dios por ayuda, por liberación, por alguna bendición, pero no nos damos cuenta de lo que implica pedir todo eso. Implica dejar atrás muchas cosas que aparentemente nos parecen buenas, pero que no lo son. O al menos no con el propósito que Dios desea. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en otro momento en relación a sus méritos propios y a sus tradiciones cumplidas? Dijo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ya sabéis, él era un hombre respetado, celoso de Dios y de su pueblo, y por ello en su momento buscaba encarcelar y castigar a aquellas personas que seguían a Jesús. Por cuanto entendía en ese tiempo, antes de convertirse, que Jesús era un enemigo de Dios, un líder de una secta. Y sin embargo, en medio de esa persecución, se dio cuenta que él estaba siendo el enemigo de Dios, pues estaba persiguiendo a los que eran pueblo de Dios, a la iglesia, a Cristo. Y en ese momento su corazón fue transformado por la gracia de Dios y cargando su cruz, negándose cada vez más a sí mismo, siguió a Jesús. Sin embargo, algunos cristianos o personas que se hacen llamar cristianas, eso solamente Dios lo sabe, en vez de cargar su cruz y seguir a Jesús, lo que cargan consigo es basura. Y uso la imagen del escarabajo o pelotero, porque la traducción literal del término que se usa en griego en Filipenses capítulo 3, versículo 8, para hacer referencia a la basura, es estiércol. Y es interesante ver cómo el escarabajo se afana por cuidar ese estiércol, le da forma, carga con él. Y curiosamente lo lleva por donde considere usando sus patas traseras, es decir, que lo lleva de espaldas. Generalmente en línea recta, sin importar los obstáculos, pues así evita no andar en círculos, junto con otros recursos, como la luz. Ahora bien, ¿cómo debe andar un cristiano? No debe cargar su basura, sino más bien debe morir a ella y dejar atrás todo lo que le impida seguir a Jesús. Por ello carga su cruz, pues debe clavar esa basura en ella, y lo hace siguiendo a Jesús, es decir, de frente, no de espaldas como el escarabajo. Y a diferencia de este ser vivo, nosotros vamos a donde Dios nos dirige con su Santo Espíritu. No tenemos que divagar acerca de la dirección que más nos conviene, pues el Señor y su palabra inspirada, como leemos en estos versículos, son los que nos guían. ¿Lo crees así? Ahora bien, ¿seremos capaces de andar así? ¿De no volver atrás? ¿De no cargar cosas innecesarias y agradecer lo que Dios nos ofrece según su voluntad? Pues ya desde la antigüedad contemplamos acontecimientos donde el ser humano pide,
pero no acepta las consecuencias de su petición. El pueblo de Israel quiso salir de Egipto y ser libre de la esclavitud. Muy bien. Quiso también llegar a la tierra prometida. Estupendo. Pero muchos no quisieron pasar por el desierto y estar ahí por un tiempo. Y ese trayecto no lo determinaban ellos, lo determinaba Dios, porque sus vidas le pertenecían a Él, ya no eran sus propias vidas. Y si no se os ha predicado lo suficiente, que seguir a Cristo es pasar por un desierto, que intentar ser como Él, imitarle a Él, nos puede llevar a compartir un destino similar al suyo, tanto en la tierra como en el cielo, es necesario que lo enfatice. Pues como dice Pablo en el siguiente versículo, en el 12, sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías, padecerán persecución. Y curiosamente, en Hechos 14, versículo 22, vimos en su día que Pablo dijo algo muy parecido a todos los discípulos que habían reunido entre las diferentes ciudades, poco después de haber sido apedreado en Listra. Dijo, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y recordemos que eran recién convertidos. Dura enseñanza les dio el apóstol. Pero es que el propio Jesús predicó así también. En medio de su amor, en medio de su cercanía y comprensión, les expresó muy claramente a sus discípulos cuál era el costo de seguirle. Y ese costo es para todos los que quieran seguirle hasta el último aliento de vida, por fe y para la gloria de Dios. Así que si tenemos clara nuestra meta, esforcémonos por llegar a ella. No nos quedemos estancados, no perdamos el norte. No dejemos de mantener nuestros ojos puestos en Jesús, pues Él es el autor y el consumador de la fe. Si hemos comenzado nuestro viaje gracias a Él, debemos dar toda nuestra vida por Él, pues somos suyos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora bien, durante este proceso seamos sensatos, seamos pacientes, seamos conscientes de cómo el Espíritu Santo nos acompaña paso a paso. Está claro que si Jesús es la resurrección y la vida, a Él debemos ir, como Él debemos vivir. Aunque eso nos lleve a la muerte en esta tierra, pues Él también murió y lo hizo siendo obediente al Padre hasta las últimas consecuencias. Pero ahora está a la diestra de Dios, triunfante. Y cuando llegue el día, todos sus hijos estaremos con Él, en su gloria, en el cielo, en la verdadera tierra prometida, libres de todo mal por la eternidad. Ahora bien, tener los ojos puestos en lo eterno, en Jesús, en su reino, no significa que menospreciemos todo lo que tenemos aquí y que no lo cuidemos. Pues Dios quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestro tiempo, y de cada cosa que Él nos provee o que nos permite experimentar, sea bueno o sea malo. Pues, ¿quién de vosotros reformaría un piso alquilado casi al completo, gastándose miles y miles de euros, si solo tiene previsto vivir 3 a 5 años en ese lugar? Ninguno, ¿verdad? Ahora bien, eso quiere decir que como vas a vivir poco tiempo en esa casa, pues venga, no recojamos nada, no nos preocupemos por quitar la grasa de la cocina o por limpiar los cristales del baño o cosas de ese estilo. Pues voy a vivir poco tiempo aquí y ya si eso la última semana antes de marcharme me pongo a limpiar y a ordenar. Pues claro que no, ¿verdad? Hay que guardar unos mínimos de orden, de limpieza, de bienestar. Pues del mismo modo, hermanos, debemos cuidar de nuestras vidas. Esforzarnos por aprender, por estudiar, por formarnos, por trabajar, por progresar. Pero siempre para la gloria de Dios, sabiendo que solo Él sabe cuándo será nuestro último día en esta tierra y cuándo será el día del Señor. Por ello, aunque Timoteo ya sabía a quién había creído, a dónde iba a ir por la gracia de Dios, también debía estar pendiente de las amenazas y engaños que le podrían afectar por parte de hombres que buscaban causar daño a la comunidad, como vimos el domingo pasado. Es más, la depravación de estas personas es tal que, como leemos en el versículo 13, no solo son engañadores, sino que también son engañados entre ellos, autoengañándose a sí mismos también, y cómo no, siendo engañados por el padre de la mentira. Y en medio de esa difícil situación, el joven Timoteo debía recordar qué testimonio había recibido, a qué mentores había
pues podido escuchar, había podido seguir, principalmente al apóstol Pablo, pero como leemos en los versículos del 14 en adelante, también a su familia, desde niño. Un aprendizaje dado tanto por su abuela Loida como por su madre Eunice. Y gracias a todos ellos, él conocía bien las Sagradas Escrituras, las cuales le daban sabiduría, visión, fe, poder y recursos para seguir hacia la meta, como lo estaba haciendo Pablo. Y qué importante es conocer la palabra de Dios correctamente, hermanos. Entenderla poco a poco y conforme vayamos avanzando, tener la capacidad de hilar enseñanzas y acontecimientos de un lado a otro sin dejar fuera el centro de la Escritura, Cristo. Pues sólo así podremos crecer adecuadamente. Sólo así podremos descubrir cuál es la hoja de ruta que Dios nos marca para nuestra vida. Sólo así podremos esquivar situaciones, experiencias y en algunos casos personas que nos puedan hacer tropezar y distraernos de nuestro objetivo, ser como Cristo, reflejar a Cristo, habitar en Cristo. Y a menudo la persona que más nos desvía de nuestro objetivo somos nosotros mismos, por cuanto no somos perseverantes, y menos aún en medio de la persecución y los problemas, cuando en verdad es ahí donde más se forja nuestro carácter, donde se prueba nuestra fe, donde somos puestos al fuego para que Dios se vea reflejado en nosotros. Así que, ¿qué haremos, hermanos? ¿Iremos hacia la meta o mejor nos quedamos estancados? ¿Vivamos como el escarabajo pelotero o mejor sigamos con nuestra cruz y con los ojos puestos en Jesús? ¿Vayamos por el camino de la vida o mejor nos dejamos seducir por el camino de la muerte? Cada uno debe tomar su decisión. Y si está convencido de que ha escogido la decisión correcta, mantenerla en el tiempo, defenderla, aferrarse a ella, a ese camino, a esa verdad, a esa vida, ojalá a Cristo. Y para ello es necesario que indaguemos en las Escrituras, no necesariamente de forma rápida, pero sí de manera eficiente, en profundidad, con devoción, pues en ella, como concluye Pablo en el versículo 17, el creyente obtiene su equipación, su perfección, su preparación para toda buena obra. No todos tenemos la dicha de tener o de haber tenido mentores, familiares, personas cristianas en nuestro entorno. Pero independientemente de los recursos que nos haya tocado, debemos dar gracias a Dios porque ahora estamos donde estamos. Porque tenemos la oportunidad de creerle, de obedecerle, de aprender más y más de Él. Desde luego, en cuanto a ese versículo que habla acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras, muchas cosas se pueden afirmar y enseñar, muchísima teología hay detrás. Pero más allá de todas las implicaciones, que por supuesto en aquel tiempo se hacía referencia al Antiguo Testamento, no al Nuevo, porque el Nuevo Testamento todavía no existía en aquel momento, se compiló después. Lo que debemos de hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, es creer que esta palabra es palabra de Dios. Y más allá de teorías, argumentos, que los hay y muchísimos, en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, o que la Biblia contiene la palabra de Dios, o que simplemente alude a lo que Dios en algún momento quizá dijo, y bueno, todas las cosas y debates que hay detrás, al final es una cuestión de fe. Así que si creéis en Dios, si creéis que esto es la palabra de Dios, pues cómo no buscar más de Él. ¿Cómo no intentar aprender más de su palabra? Pero si verdaderamente estamos convencidos de ello. Porque si no estamos convencidos de ello, pues esto será un libro más. Será algo que podamos consultar, sobre todo cuando nos va mal, convirtiéndolo más en un amuleto que en un libro que verdaderamente tiene palabra de vida. Así que en ese sentido, hermanos, sigamos centrados en la meta, en nuestro objetivo, que es ser como Cristo. Aquellas cosas que nos estorben, incluso siendo buenas, pero que quizá las hemos enfocado no con los ojos puestos en Jesús, sino en otras cosas, en nuestro propio ego, clavémoslo en la cruz. Todo lo demás que sea guiado por Dios,
Que Él nos ayude a andar como Él anduvo. Que Él nos ayude a aumentar nuestra fe. Amén.